Bienvenido seas a la casa del Señor. Toma tu lugar. Qué bueno que estás aquí. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegramos en Él, nos gozamos en Él. Qué hermoso día nos ha regalado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Está hermoso. Todos los días son hermosos, todos los días son bellos. La oportunidad de tener vida ya en sí es una belleza, es poder disfrutar de lo que Dios nos da, aunque son mínimas cosas con las que podemos nosotros ser felices. Realmente no necesitamos muchas cosas, solo necesitamos la luz de un día, el sol, el poder respirar, el poder levantarnos. Eso es una bendición para nosotros y hoy podemos disfrutar de este día. Y yo quiero hablarte un poco, un mensaje que quiero que puedas tener en tu corazón, y veamos una escritura que está en el libro de Romanos. El apóstol Pablo menciona esta escritura en al libro de Romanos, a los romanos, en un libro, en el capítulo 4, en el versículo 3, hace una mención de una escritura el apóstol Pablo, y mira lo que dice ahí en Romanos 4, versículo 3. Porque dice la escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Miren lo que está hablando el apóstol Pablo una vez más. Porque dice la escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿A qué escritura se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a la escritura que viene en Génesis capítulo 15, versículo 6, que es la Torá, y que viene el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, en este caso lo que ellos tenían como manuscritos, rollos de la ley, también las escrituras que tenían. Menciona Pablo esta escritura en Génesis capítulo 15, versículo 6, donde habla de la vida de Abraham. Y dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese lo está diciendo el apóstol Pablo. Esa escritura dice, como dice la escritura, la menciona. Y lo importante de esto es que está hablando un tema bien profundo en cuanto a la fe. Y nos habla de creer, porque la primera cosa que se menciona, o la primera vez que se menciona en la Biblia creer o creyó, es esta escritura. En Génesis capítulo 15, versículo 6, es la primera vez que se menciona la palabra creer o creyó. Como dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hablando de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un hombre llamado por Dios, pero que fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque supo creerle a Dios. Supo creerle a Dios. Y hablando de la vida de Abraham, ¿cómo es que comienza este Abraham conociendo a Dios? Y lo que la escritura no dice exactamente cómo fue que Abraham tuvo esa conocimiento de Dios, pero sí dice que Dios le habló a Abraham. De hecho, yo creo que en su corazón ya estaba el buscar a Dios en Abraham, y Dios se fijó en Abraham porque le clamaba, porque le buscaba. Y hay algo que pasó con Abraham, que en una visión, tal vez en una revelación, en un sueño, en una escritura, en algo, Dios le habla a Abraham y le dice cuál es su propósito, cuál es su deseo. Y le empieza a dar una palabra de promesa, una palabra de promesa para él y para sus generaciones. Pero esto de creerle a Dios implicaba pues realmente tener una fe en Dios. Y a Abraham le tocó eso, y lo primero que él experimentó fue que ahí en Génesis 12 dice que cuando Dios llama a Abraham, le dice que Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. En el capítulo 12 dice: y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Mire cómo Dios le empieza a hablar a Abraham, pero todo es en fe. Yo quiero que usted vaya viendo esto, porque el principio de la fe es algo espiritual, ¿sí? Es algo espiritual. Y la fe es muy importante para todos nosotros, para poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, y también para poder, aunque no entendamos lo que pasa en nuestras vidas, podamos salir adelante por medio de la fe. Este Abraham tuvo que salir del lugar de donde estaba, porque escuchó la voz de Dios que le dijo: sal de ahí, porque contigo quiero hacer una nación, quiero comenzar algo nuevo. Porque Dios es un Dios que comienza cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene inicios para todos,
y comienzos nuevos, aunque ya una persona pueda haber tenido tantos años viviendo en esta tierra, pueden ser 20, 30, 40 años, Dios siempre tiene un inicio para todos, tiene un nuevo comienzo. O sea, Él quiere iniciar con nosotros cosas nuevas cada vez en nuestra vida, en nuestras etapas de la vida. Dios quiere mostrarnos su gloria y su poder, así como lo hizo con Abraham. Pero hablando de Abraham, fue realmente un gran ejemplo, y obviamente hasta hoy podemos hablar de él. Se sigue pudiendo hablar de él porque fue alguien que pudo llevar a cabo el propósito de Dios a través de creerle a Dios. Y muchas cosas suceden cuando nosotros creemos a Dios. Muchas cosas pueden suceder. Abraham empezó primero dejando su comodidad, dejando su lugar donde él estaba, con solo una promesa de Dios, que Dios le iba a prosperar y le iba a dar una bendición tan grande. Lo que perseguía a Abraham en su inicio era tener una familia, y él tenía a su esposa, pero quería tener un hijo, quería tener hijos, pero para él y su esposa se complicó y no podían tener hijos. De hecho, la esposa era estéril. Entonces, cuando viene Dios, le da una promesa de darle un hijo y de darle una herencia, y de darle esa herencia de hijos, de una generación que saldría de él. Abraham le cree a Dios y le cree firmemente. Pero déjame decirte que esto tuvo que pasar por varios años para que se diera esta promesa y la pudiera ver él. Pasaron bastantes años. Entonces Abraham es el padre de la fe. El apóstol Pablo empieza a hablar de Abraham y dice, así como Abraham creyó a Dios, dice, le fue contado por justicia. Y cuando dice que le fue contado por justicia, hay algo interesante en esto, que es por medio de la fe que Abraham encontró la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios encierra tantas cosas: la bondad de Dios, la verdad de Dios, encierra la protección de Dios, encierra tantas cosas, la justicia de Dios. Pero dice que le fue contado el creer simplemente a las palabras de Dios, le fue contado por esta justicia que Dios le dio a él. Y mire, déjame decirle que hay algo interesante en esto, en este tema de la fe, porque la fe no es una fe ciega. Nuestra fe no debe ser una fe ciega. Nuestra fe está bien fundada, obviamente, en la palabra y en las escrituras, como debe ser. Entonces, para todo necesitamos la fe. Lo que nos mueve a nosotros es la fe, y necesitamos que haya fe en nosotros. Necesitamos que nuestra fe esté fuerte, esté firme, pero sepamos en dónde está colocada nuestra fe. Entonces Abraham sabía que su fe estaba colocada en Dios. Por eso, cuando estaba colocada en Dios, sabía que había respuesta de parte de Dios. No estaba colocada en otras cosas la fe. Y a veces la fe se cree también pues por supersticiones, por tradiciones, por fetiches, o se cree que eso es la fe, ¿no? Que en cosas que son externas, que son vanas. Y a veces la gente busca esa fe en esas cosas vanas. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a entender que la fe, el principio de la fe, está fundado y fundamentado en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Y de hecho hay una palabra que dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces yo quiero llevarle a esto para que podamos entender y podamos tomar en nuestra vida hoy, este día, una decisión de vivir nuestra vida por fe. Que podamos vivir creyéndole a Dios día con día, día con día. A Abraham le tocó creer por años creerle a Dios. Y es que la fe lleva un proceso. Dios le da una promesa, pero no se cumple en el momento, sino que le lleva a Abraham por pruebas, por momentos de prueba. Y esa primera parte fue creer, y la segunda fue obedecer, porque era primero creer lo que Dios le decía y después obedecer lo que Dios le decía. De hecho, hoy puede existir ese caso que solamente alguien pueda creer, pero no obedecer. ¿Es posible esto? Sí, claro que sí. Hay gente que cree,
Hay gente que cree en Dios, hay gente que cree y dice, sí, yo creo en Dios, pero no obedece lo que Dios dice que hagas. Entonces, de hecho, el primero que cree es el enemigo. La palabra de Dios menciona que el diablo cree y tiembla, pero no obedece, no desiste de ser malo, no desiste de ser quien es. Aún el diablo. Entonces, cuando alguien diga yo creo, no es suficiente, el diablo también cree. Pero lo que necesitamos es obedecer. Es otro paso más allá, porque el creerle a Dios nos lleva a la obediencia. Si tú le crees a Dios, entonces empiezas a obedecer lo que Él dice. Empiezas a obedecer sus preceptos, sus mandamientos, sus deseos, sus propósitos, y empiezas a vivir una vida de obediencia que te lleva a dar fruto esa fe. Por eso es necesario que nosotros hoy vivamos cada día creyéndole a Dios en fe, pero en obediencia, buscando la respuesta de Dios, buscando la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, nuestra fe, déjeme decirle que es, la fe es vital para nosotros. Y hay varias razones. Nuestra fe es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios. No hay otra forma que podemos acercarnos a Dios si no es a través de nuestra fe. Entonces, acercarnos a Dios y agradarle. Entonces, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. Y a veces yo quiero decir esto, que el ser humano está impuesto a que Dios le agrade a uno, porque queremos que Dios haga lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Pero no es el propósito de Dios ni la voluntad de Dios que nuestro Dios todopoderoso, soberano, haga nuestros deseos y nuestros propósitos. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Se trata que nosotros creamos en Dios y le agrademos y estemos buscándole a través de nuestra fe, y nuestra fe sea grata delante de él, nuestras acciones, nuestra obediencia le agrade a Dios y Dios se complazca de nuestro vivir diario. Qué interesante es esto, que podemos entender que la fe nos lleva a esto y eso nos acerca a Dios. No importa qué tanto sepas de la Biblia, no importa si sabes toda la Biblia, no importa eso, no importa qué religión tengas, no importa si te crees musulmán, judío, si te crees lo que tú quieras creerte, pero si no hay fe y no hay obediencia, no agradamos a Dios. Necesitamos estas cosas en nuestra vida, la fe puesta en Dios que nos acerca a Él, y después viene la obediencia. También otra cosa que aprendemos en la vida de Abraham, hablando de la fe, es que es el único medio por el cual podemos apropiarnos de recibir de Dios lo que Él nos ofrece. O sea, Dios tiene tantas promesas para nosotros, tantas bendiciones, pero no nos podemos apropiar si no es a través de la fe. Hay bendiciones que ya están preparadas para ti, diga amén. Hay promesas que ya están preparadas para ti, diga amén. Cuando usted declara eso y dice amén, es cierto, usted las cree, pero necesitamos tomarlas, recibirlas a través de la fe. Entonces son obtenidas estas cosas a través de nuestra fe. Déjeme decirle que hay muchos ejemplos en la Biblia para recibir las promesas de Dios. Por ejemplo, para creer en Dios hay que tener fe, como lo dice en Juan 14:1. Juan 14:1, mire lo que dice. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesús. Y me gusta lo que dice después también de ahí: en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Pero ahí dice: no se turbe vuestro corazón, no se preocupe, no se aflija. Creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesús. Entonces, la primera cosa es que la fe nos ayuda para creer en Dios, y esta fe nos ayuda a creer en Cristo Jesús, que es su Hijo unigénito, el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Entonces nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él. La fe también nos ayuda para obedecer la palabra de Dios, porque se necesita fe para poder obedecer la palabra de Dios.
Ahí en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, podemos oír la palabra, pero tiene que ir acompañada ¿de qué? ¿De qué tiene que ir acompañada? De fe. Necesitamos que vaya acompañada de fe. Ahora, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Por eso es necesario estar oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, porque a través de esto surge algo espiritual en nosotros. La fe es algo intangible. La fe no se puede tocar, no se puede ver. La fe está dentro de nosotros. La fe está dentro de nosotros. Y la palabra de Dios dice que Dios puso en nosotros una medida de fe para todos. Una medida de fe. Por ahí hay unos que dicen que la medida de fe es igual para todos. Pero creo que también el internarnos más en la palabra, el conocer más la palabra de Dios, nos hace que nuestra fe sea más grande. Entre más conoces de Dios, más interno estás en Él, tu fe es más grande. Cuando menos conoces de Dios, cuando menos conoces de su palabra, ¿qué pasa con tu fe? Tu fe mengúa, tu fe es débil. No puede estar tu fe fuerte si no tienes la palabra de Dios, que es la que te da la fortaleza, la que te hace que estés seguro de lo que tú estás creyendo. La palabra nos da la seguridad en nuestra fe. Así es que es importante poder atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué también sirve la fe? La fe es para creer en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Esto que predicamos viene nosotros lo recibimos a través de fe, y viene por la fe, y nosotros lo recibimos en fe. Vaya viendo cómo la escritura va hablando de fe y cómo es algo espiritual. Entendamos esto, es algo espiritual, aunque sí hay una palabra que está ahí, pero la palabra está llena de promesas, está llena de mandatos, de la voluntad de Dios, de lo que Dios le requiere de nosotros, pero solamente a través de la fe podemos nosotros tomar esto. Entonces, para el evangelio se necesita tener fe. En Marcos capítulo 1, versículo 15, vamos a ver si tenemos aquí la escritura. Así dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Una vez más habla de creer en el evangelio, que podamos creer. Para arrepentirnos, mi hermano, de nuestros pecados, necesitamos también fe. Necesitamos el uso de la fe. O sea, nuestra vida está llena de fe. Nuestra vida tiene que estar envuelta en la fe. Y yo quiero que podamos tomar esto en nuestra vida y podamos salir de aquí con una fe más fuerte, más sólida. Porque en esto de la fe va a haber un mover espiritual en nuestra vida. Va a haber algo espiritual que va a cambiar nuestra vida. Va a haber algo que va a cambiar nuestro espíritu. Entonces, otra cosa que la fe nos ayuda es para recibir también la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida. Es a través de la fe que recibimos esa promesa. También a través de la fe recibimos sanidad divina. Ahí en Hechos capítulo 14, versículo 8, después lo lee usted. Sanidad divina recibimos. Hay tantos milagros que se recibieron a través de la fe. Y déjame decirle que la fe era simplemente creer lo que Dios decía o lo que su Hijo Jesucristo decía. Y ahí, hablando de la fe, hay tantas cosas que podemos mencionar de la escritura, de hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de poner en práctica la fe y pudieron recibir una sanidad, pudieron recibir un milagro, pudieron recibir una transformación, un cambio de vida. Simplemente recordemos aquel hombre que era ciego, Bartimeo. Bartimeo estaba ciego, estaba por el camino, mientras oía que caminaban un grupo de gente y gritaban que ahí va Jesús, el maestro, ahí va el Mesías.
y él empieza a clamar a grande voz diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí, reconociéndole como el Señor, como su Señor. Y entonces llega el momento que lo llevan a Jesús, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga contigo? Y dice que recobre la vista. Y entonces, simplemente por la fe del hombre, ese hombre en el momento recibió la vista por creerle a Cristo Jesús, que simplemente por decir: ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Que me sanes. Y el Señor así se ha hecho con la palabra del Señor. Hablando de la fe, la palabra de Dios es algo que se mueve en nosotros y actúa a través de un mover espiritual, porque la palabra de Dios es poderosa. Y menciona en el Génesis cómo Dios creó toda una creación con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra llamó cosas que no estaban antes para que fueran hechas. Entonces es un poder espiritual que Dios maneja. De hecho, hoy podemos darnos cuenta, cuando vemos que la creación se formó, y hay hipótesis que fueron a través de una explosión del Big Bang, de todo esto, y podemos darnos cuenta que sí, que apunta a que fue la creación hecha de esa forma. Pero ¿qué fue lo que originó que eso se diera? ¿Qué fue lo que acomodó los planetas en su lugar? ¿Qué fue lo que acomodó la tierra y le puso el agua en su lugar y la tierra la dejó que estuviera? Es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que por la palabra de Él, dice, fueron hechas todas las cosas. Escuche la espiritualidad que hay en esto. O sea, es un mover espiritual. Es algo que Dios hace solamente con el poder de su palabra. Sucede un cambio. A un leproso que estaba seca su carne y su carne cayéndose, simplemente con el poder de la palabra se sano de Cristo Jesús. Este hombre recuperaba la sanidad. O un Naamán que ni siquiera tuvo la oportunidad, este hombre que era llamado Naamán, un general del ejército, si no me equivoco, sirio, él simplemente estaba leproso, pero cuando el siervo, el profeta de Dios, Eliseo, va y se le acerca, le dice: ve y lávate allá, simplemente en ese lugar, 7 veces en ese río. Él al principio dijo: iré a lavarme, pero ¿para qué? Hay mejores ríos volcánicos allá donde yo vivo. ¿Para qué voy a meterme a ese lugar lodoso que ni está bueno? Y el siervo, la sierva que estaba ahí con él, le decía: hazle caso al profeta, hazle caso al profeta. Si te mandara algo más difícil, ¿lo harías? Sí, lo haría. Solo dice que te metas 7 veces. Recuerde, 7 veces. 7 veces se metió, se zambulló, y a la 7ª vez salió con la carne limpia, simplemente por creer y obedecer en el poder de la palabra que el siervo había dicho. Entonces hay un mover espiritual en esto. Cuando yo veo cómo Dios actúa, eso sucede en nosotros, iglesia. Somos la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo camina por fe, y la iglesia de Cristo se levanta en fe, y la iglesia de Cristo declara que tiene victoria por la fe puesta en Cristo Jesús. Denle ese fuerte aplauso al Señor, pero con todas sus fuerzas, porque hay un mover espiritual, hermano. Hay un mover espiritual. ¿Sabe? Las cosas que no se han dado, y no, usted dice: es que no ha sucedido esto. Me recuerdo siempre la anécdota de la ancianita que vivía cerca de un monte, y entonces había que subir el monte y bajar para ir a la iglesia. Y ella estaba en su casa y decía: ay, ese monte cómo me desgasta subir y bajar para ir a la iglesia. Y entonces cada mañana se asomaba y decía: no, ahora sí voy a orar, porque dice la palabra que si yo le ordeno al monte que se quite, se va a quitar. Y la ancianita estaba con mucha fe, pero entonces ya en la mañana se levantaba y abría: ay, sabía que no se iba a quitar, decía, sabía que no se iba a quitar. No tenía tanta fe. Y a veces somos nosotros así, ¿no? Dice: sabía que no iba a pasar. No, hay que creer por cosas poderosas. Dios empieza a abrir puertas y empieza a hacer cosas cuando nosotros le creemos, cuando seguimos esperando en Él. A veces no es la puerta que nosotros pensamos, pero Él abre la que tú necesitas. Él abre la puerta que tú vas a necesitar. A veces no es la que tú crees, porque a veces nosotros nos aferramos a un lugar, a una puerta, a un canal, pero Dios dice: ese no es el que voy a abrir para ti. Entonces recuerde que nuestra vida está envuelta y debe estar envuelta en fe.
Pero también la fe se menciona de diferentes formas aquí en la palabra de Dios, porque menciona en Mateo capítulo 8 versículo 26 que también hombre de poca fe, menciona a gente que tenía poca fe. En Mateo capítulo 8 versículo Dios menciona tanta fe, dice, nunca había visto tanta fe. O sea, hay una variedad también, como yo le decía, en creerle a Dios, porque a veces es en lo que tú conoces de Dios. Por eso es importante conocer quién es tu Dios, quién es nuestro Dios. Si tú le conoces, vas a creer más en Él. ¿Cómo le vamos conociendo? A través de su palabra. Primero a través de su palabra, después a través de la experiencia. La experiencia también nos ayuda, pero déjame decirte que a veces en las experiencias vamos a tener momentos difíciles donde nuestra fe puede dudar, donde nuestra fe puede claudicar, porque somos humanos. Usted no diga, no, eso no me pasa a mí, a todos nos pasa, porque llegará un momento, tendrá que enfrentar algo como ser humano difícil para usted, donde lo único que le va a sostener es la fe en Dios. Y el Señor no le va a fallar, el Señor le va a sostener, el Señor le va a levantar, Él hará lo que Él tiene que hacer. Pero déjame decirte que saldrás adelante, saldrás victorioso en Cristo Jesús por medio de la fe. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor por ello. ¿Qué tipo de fe tenemos? Existe también la fe muerta. Hay fe muerta. La fe muerta es aquella que no va acompañada de obras. No puedas decir, no, yo tengo un chorro de fe, pero si no haces obras, ¿cómo va a estar la fe? La fe es muerta. Necesitamos acompañarla de obras. Y cuando dice de obras, no es tanto milagros, es obras, es acciones, que tú caminas en fe a algo que Dios te está indicando, algo que Dios te está dirigiendo, caminas aún por decisiones importantes en tu vida, pero vas dirigido por Dios y vas creyendo en el Señor, y el Señor te va dando la victoria a través de la fe. Pero que nuestra fe no esté muerta, que nuestra fe reviva, que hoy pueda recibir hoy tu corazón una resurrección en tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero recibir de parte de Dios eso, ese toque de Dios, y que la fe pueda resucitar, porque también la fe a veces está muerta. La fe a veces está muerta, o a veces está muriendo, o a veces se está apagando, porque la fe es necesario que esté avivada en cada uno de nosotros. Hay fe también demoníaca, y es la que yo le decía, que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, no cambiarán su destino, porque están hechos para eso, para llevar. Prefieren aquellos ángeles que se fueron con el enemigo, prefirieron seguir a un amo que a Dios, a alguien más, aunque era alguien que estaba en contra de Dios. Prefirieron hacer eso. Fueron obedientes a algo que no estaba bien. Entonces, también existe la fe. Ellos saben, cuando el diablo tentó a Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús fue por el Espíritu llevado al desierto. Porque cuando nosotros estamos envueltos en la fe, muy probable Dios nos va a permitir pasar por desiertos. Desiertos de enfermedad, de soledad, de inseguridad, de temor, desiertos de escasez, desiertos de fracaso, diferentes desiertos. Jesús lo llevó, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, pero fue para iniciar el ministerio. Necesitaba que su fe se fortaleciera en el Señor y en el poder de su fuerza. Y mientras estaba ahí, habiendo terminado los 40 días, dice que el enemigo se le presentó y le vino a tentar. Le dijo, si tú realmente tienes el poder, es el Hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y empezó a decirle qué hacer. Y él le contestaba con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él sabía lo que estaba diciendo. Cristo Jesús, el verbo hecho carne, sabía que la palabra de Dios tenía el poder. La palabra tenía el poder. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es vida, mi hermano, para ti y para mí. Por eso lo que leemos en sus palabras, en sus escrituras, es una palabra viva. Una palabra viva.
Y yo quiero que te internes más a esto, mi hermano. Hay una cosa que podemos nosotros hacer, es adquirir el conocimiento, pero adquirir la fe es otro nivel. Y Dios quiere que lleguemos al otro nivel de adquirir la fe en Cristo Jesús. Que seamos personas de fe más que de conocimiento. Si tengamos conocimiento, porque es muy importante tener el conocimiento. Sin el conocimiento no puede crecer nuestra fe. Pero no nos quedemos en el conocimiento vacío. El apóstol Pablo decía, la letra mata el espíritu, porque a veces la letra te trae demasiado que te mata, pero necesitamos nosotros salir a otro nivel y entrar a la dimensión de la fe, de lo espiritual, donde tú crees lo que Dios dice. Así es que si estás atento a la voz de Dios, déjame decirte, aquí va a ser algo importante. Ponte de pie porque estoy para terminar. Pero déjame decirte algo. Abraham fue el que fue el primero que le creyó a Dios, y por causa de él nosotros recibimos tantas bendiciones hoy. Y se compara nuestra vida, nuestra fe, con la fe de Abraham. Cuando digo se compara en el sentido que somos hijos de Abraham también, porque Abraham todavía no era un pueblo. Abraham todavía no era un pueblo como los judíos, los hebreos. No, Abraham era un hombre que Dios llamó. Pero entonces se compara nuestra fe porque somos hijos de Abraham, porque Abraham fue el primero que le creyó a Dios, para que Dios hiciera su propósito y su voluntad. Pero le tocó difícil a Abraham. Y nuestra fe, yo no sé si está del nivel de Abraham. Yo no sé si tenemos la fe un poquito como la de Abraham. No sé si tenemos que esperar tantos años para que el Señor nos cumpla la promesa que Él nos ha dado. Abraham lo esperó hasta el final, creyendo en el Señor. Y déjame decirte que hay un pasaje bien tremendo en la vida de Abraham. Lo primero fue que él creyó, lo segundo fue que obedeció, lo tercero es que caminó por fe. Todo lo caminó por fe. En el capítulo 15 de Génesis que leíamos, Abraham había tenido victorias. Se había hecho un hombre tan poderoso después de ser un hombre que había salido de su tierra, de su parentela, sin tener nada. Dios lo convierte en un hombre tan poderoso que pelea con 4 reyes y sale victorioso. ¿Te imaginas pelear con reyes? Los reyes le tenían miedo a Abraham. Abraham no era un pueblo aún todavía. Tenía muchos siervos, tenía muchos bienes, era poderoso. Y Dios le dijo, te voy a dar victorias, más victorias. Y Abraham le dijo, no quiero más victorias, Señor, quiero que me des un hijo, el que me prometiste. Y el Señor le dijo, sal afuera y mira las estrellas. Puedes contarlas, no las puedo contar. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y todavía pasaron 15 años más para que Abraham pudiera ver la promesa en su vida. El caminar de Abraham fue por fe. Yo no sé en qué proceso estás tú, en qué proceso vienes hoy, cuánto tiempo has estado esperando. Lo que sí sé es que Dios te dice que Él va a cumplir la promesa que te ha dado. Las palabras que te ha dado se cumplirán en tu vida, se van a cumplir en tu vida.